Dedicada a la producción de biocombustibles a partir de la caña de azúcar, Bioenergy es una empresa colombiana radicada en Puerto Gaitán que con tecnología, innovación y un manejo minucioso a campo busca crecer acompañando la demanda que se presenta en el mercado. Darío Lizarralde y su equipo detallan a continuación el gran potencial que tiene Colombia para la producción de bioenergías y sobre todo cómo están trabajando para reconstruir una empresa que tiene no solo un gran presente, sino también un mejor futuro. Desde su construcción, Bioenergy estuvo rodeada de polémicas en Colombia. En junio de 2020 parecía que la compañía no tenía futuro hasta la llegada de un nuevo grupo inversor. Actualmente Bioenergy produce 504.000 litros diarios de etanol con base en el cultivo de la caña de azúcar en 18.200 hectáreas de caña. En el marco de la gira técnica a la altillanura del proyecto Soya Maíz, Rubén Darío Lizarralde Montoya, gerente general, y don Ramiro Escobar comparten el desafío de refundar una empresa energética con gran potencial y futuro. En el 2020, cuando estábamos en plena pandemia, el superintendente de Sociedades de Colombia me solicita que liquide esta empresa. ¿Por qué? Porque quienes eran sus mayores accionistas, que era Ecopetrol, la empresa más importante del país, había hecho 17 capitalizaciones, la empresa había fracasado y ellos tomaron la decisión de mandarla a lo que en Estados Unidos se llama el capítulo 11, a la ley de quiebras, que aquí es ley de liquidación, la 1116. Yo vengo, conozco la empresa, veo la planta industrial, veo el área agronómica donde veo cultivos buenos, regulares y malos, hago una evaluación y digo, esta empresa no se puede liquidar. Porque si la hubiera liquidado, habría tenido que vender la tierra por hectáreas y la planta industrial por tubos, por tarros, por motores, y habría destruido no solamente un valor muy importante que se invirtió en esto, sino habría destruido más de 800 trabajadores directos y más o menos 2.500 indirectos. De modo que la evaluación que hice en su momento fue: esto no puede acabarse, hay que hacer un esfuerzo para sacarlo adelante, y le dije al superintendente de sociedades que si me permitía buscar una salida para esta empresa, buscar salvarla, yo recibía la liquidación. Yo no podía concebir que esto se pudiera acabar. Entonces él me dijo, me lo sustentan y vamos para adelante, porque inclusive cuando pensé en ti para ofrecerte la liquidación, también pensé que me ibas a decir que no a la liquidación y sí a salvar la empresa, y definitivamente en la medida en que se salven las empresas, se salva el empleo, se salva la generación de desarrollo económico y social. Y ese fue el propósito, y así iniciamos. ¿Qué fondos son los que se precisaban para poner en marcha nuevamente la compañía y cómo se reconformó el proceso de producción? Me tuve que conseguir cerca de 40.000 millones de pesos, más o menos 10 millones de dólares para empezar a mover esta empresa. Y me los conseguí. Una empresa Primax, que además de capital peruano, nos precompró cerca de 5 millones de dólares en etanol, y el Banco de Colombia, que era el mayor acreedor, nos prestó en un crédito de tesorería otros 5 millones de dólares. Y más o menos en 2 meses logramos pagarles a ambos lo que nos habían prestado. Y ahí iniciamos un proceso que nos permitió, por ejemplo, en la primera zafra, haber cosechado más de 1 millón de toneladas de caña, que nunca lo había conseguido la empresa anteriormente. Eso también nos permitió llegar a inversionistas, a que se interesaran, a que toda esa publicidad que había en ese momento de que esto había sido una mala inversión de Ecopetrol, que no era completamente cierto, que sí había posibilidades, que esto requería de un manejo diferente, que podía salir adelante, que podía seguir aportando al Producto Interno Bruto de la región y que definitivamente los empleos también podían salvarse. Pues al final, para hacer
este cuento corto, unos inversionistas colombianos entraron a negociar con los bancos y la Superintendencia de Sociedades les adjudicó a través de la audiencia de adjudicación, ellos se comprometieron a pagar todas las acreencias. La idea es crecerla. ¿Por qué? Primero, porque hay demanda de producto. Segundo, porque hay área para uno sembrar más caña. Y tercero, porque también hay inversionistas interesados en crecerla. Y el futuro está en estos productos, en el biodiesel, en el etanol, ya lo estamos viendo. Entonces el futuro es muy interesante y consideramos que vale la pena hacer el esfuerzo, vale la pena trabajar y en eso estamos. Ya ha pasado un año desde que ellos tomaron la propiedad de esto y definitivamente en solo un año el cambio se ve muy positivo y todos sabemos, los que estamos en contacto con la agroindustria, que uno en agroindustria lo consigue en un año es muy poco, que definitivamente a esto hay que darle tiempo, pero si hemos logrado en un año lo que hemos logrado, seguramente en 5 años esta será otra empresa, pero otra empresa mirando en su evolución, en su desarrollo, en su producción, lo que en ese momento va a estar esperando el país. La compañía está operando normalmente hace más de un año y aún siguen las inversiones en estructura y cultivos a campo. Carlos Alberto Marín Valencia detalla la superficie con caña de azúcar y el volumen de producción. Nuestra área bruta aquí en Bioenergy Agrícola La Loyana son 24.000 hectáreas. De esas 24.000 hectáreas aptas para caña son 18.200 hectáreas. De esas 18.200 hectáreas le restamos la área que necesitamos para semilleros, que no son para zafra, y en zafra netas para zafra son 15.500 hectáreas. En nuestra época de zafra nosotros estamos enciclados entre mediados de noviembre a mediados de abril. Ese es nuestro periodo de zafra, más o menos estamos en unos 140, 150 días de zafra. Lo que le estamos apostando es a las renovaciones del cultivo, porque tenemos cultivos envejecidos de más de 5 y 6 cortes. La idea es que tengamos nuevos semilleros para que tengamos nuevos cultivos y podemos aumentar la productividad al futuro que tenemos establecido en 4 años. Hoy, los volúmenes con esta calidad de caña envejecida, estamos hablando de 46 toneladas de caña por hectárea. Nuestro pronóstico con este plan de renovaciones a 4 años es estimar a llegar a unas 70, 80 toneladas de caña por hectárea para que finalmente copemos la capacidad de la planta, que son 1.100.000 toneladas aquí al 2025. ¿Cómo están trabajando en la diversificación varietal para mejorar el rendimiento y la calidad de la caña cosechada? Nosotros estamos trabajando fuertemente con el Centro de Investigación de la Caña de Azúcar del Valle del Cauca, que son las variedades CC. Esas variedades hoy ya las tenemos desarrolladas aquí en la zona. Lo que estamos haciendo ya es un control fitosanitario y un mejor manejo de esas variedades para poder que tengamos una muy buena semilla, una muy buena germinación y una mejor calidad de caña para nuestro proceso. Estamos apostándole al volumen y a la calidad de caña, porque nuestro core es la producción de etanol. O sea, en calidad de caña son los ATRs y a eso le estamos apostando para que esas variedades tengan los dos componentes superiores para poder que tengamos el mejor efecto económico en nuestro core de negocio. Dentro de todo el proceso que tenía Bioenergy, pues es un proceso de liquidación, pues encontramos unas plantaciones superiores a cortes muy altos, por encima de 6 cortes. Alrededor de 13.000 hectáreas de esas 18.000 hectáreas en caña estaban envejecidas. Se hace un plan de renovación de 4.600, 4.000 hectáreas por año, y eso es lo que queremos apostarle, que en 3 o 4 años rápidamente estabilicemos la planta y podamos ya pensar en estos proyectos futuros de sostenibilidad para esta zona de la altillanura colombiana. ¿Cómo llevan adelante el aprovechamiento energético de la planta? ¿Qué capacidad instalada tiene Bioenergy hoy y sobre todo a futuro con las nuevas variedades de máximo potencial de rendimiento? Tenemos la capacidad de producir 504.000 litros día. Tenemos una capacidad instalada de generación de 43.5 megavatios hora y estamos procesando aproximadamente 150 días. La capacidad instalada que tenemos de molienda es de 14.500 toneladas día. Yo creo que más que en superficie lo importante es aumentar el rendimiento por hectárea. Es llegar como mínimo a 80 toneladas de caña por hectárea. En la altillanura tenemos un
contenido de azúcar muy alto, llega al 18% en los meses de verano y como mínimo está alrededor del 14%. Nosotros pues esperamos llegar a producir 310 días al año mediante un proyecto de high-tech molasses, son unas mieles concentradas a altos grados Brix, 88 grados Brix, para poder procesar más días alcohol. Es decir, la molienda serían los mismos 150 días, se almacena una parte del jugo en mieles concentradas y terminada la zafra, que es el periodo de cosecha, estaríamos diluyendo las mieles invertidas concentradas para continuar usando la destilería el resto del año, aunque esté parada la molienda. Gracias a las inversiones, Bioenergy genera 35 megawatts hora de energía, producto del bagazo de la caña, de los cuales 19 megawatts se envían a la red eléctrica nacional y el resto se utiliza para la operación de la planta e instalaciones. Llevamos desde hace 2 años trabajando con 3 empresas diferentes. Cada una ha venido desarrollando su tecnología, estamos estudiando las 3 para a partir del bagazo producir alcohol lignocelulósico, que básicamente lo que hace es separar la celulosa y la hemicelulosa de la lignina. La lignina se utiliza como combustible en la caldera y la celulosa y la hemicelulosa se llevan a un proceso enzimático para transformarlas en 2 azúcares. Una cadena de azúcares C5, que es la silosa, y una cadena de azúcares C6, que es la glucosa, y de ahí en adelante el proceso de fermentación es exactamente igual al de primera generación. Bioenergy produce etanol y genera energía para la región y el país. Diego Gaitán detalla cómo se realiza el proceso de producción de energía del campo a la industria. Hay 2 fuentes de energía. La primera pues es un combustible, un energético líquido, el etanol. La segunda es un sistema de cogeneración, es decir, energía y vapor. La caña ingresa a un proceso de preparación, lleva un proceso de picado, desfibrado, luego pasa por un sistema de extracción, que en nuestro caso son 5 molinos, y de ahí se desprenden las 2 rutas. El bagazo va al sistema de cogeneración, una caldera que tenemos de 180 toneladas de vapor. El vapor va a una turbina de generación y se genera a partir del bagazo la energía para todo el proceso industrial. Se consumen 13 megavatios y los otros 30 se exportan a la red nacional, se le entregan al sistema interconectado. Y el jugo de caña va a un proceso de tratamiento de jugo que lleva un calentamiento, una clarificación, una evaporación, luego pasa al proceso de fermentación, y de fermentación a la destilación y la deshidratación, donde finalmente sacamos el etanol a 99.6 grados alcohólicos. ¿Cómo tienen planteada la estrategia futura de sustitución energética en base a los combustibles con la creciente demanda e importación del combustible que hoy tiene Colombia? Colombia importa cerca de 60 millones de galones de combustible mensualmente. Hay un déficit de producción y eso implica más una salida de divisas para el país, adicional al costo que implica para el presupuesto nacional por el subsidio del Fondo de Estabilización de Precios. Nuestra propuesta es reemplazar las importaciones de combustible, de gasolina específicamente, por producción de biocombustibles nacionales. Estaríamos hablando de una mezcla de cerca del 27% que hoy Brasil ya tiene y que incluso sigue aumentando hasta el 30%, lo cual pues es evidencia que no hay ningún problema para los motores de combustión. Naturalmente hay unas modificaciones en los sistemas de inyección, más concretamente, pero se puede mezclar inclusive hasta el 85% el etanol, y eso pues tiene un impacto ambiental enorme. En tema de material particulado, pues la combustión del etanol en su combustión imparcial no produce ni monóxidos ni óxidos nitrosos. No hay material particulado en el ambiente, que en las ciudades pues es gran parte de la contaminación, más allá de la huella de carbono que implica obviamente producir gasolina en lugar de producir biocombustibles, pues que sería un energético renovable, no solo limpio. Bioenergy genera en la actualidad 750 empleos directos y más de 3.500 indirectos, desarrollando sus procesos agrícolas e industriales con alta tecnología y con un equipo humano capacitado y comprometido. Lizarralde detalla cómo agregan valor a la producción, apostando a la economía circular de la caña. Todo lo que utilizamos sirve para ser reutilizado y para generar
otros procesos. Nosotros generamos energía con el bagazo y con la vinaza la revolvemos también con otra serie de, entre comillas, desechos en el proceso productivo y los llevamos al campo como abono. Es decir, en estos momentos nosotros no estamos desperdiciando absolutamente nada. Todo está dentro del proceso productivo. El combustible para aviones, o por ejemplo, la urea verde, por ejemplo, la producción de hidrógeno. Tenemos unos campos bien interesantes que hacen además ver la agricultura de una manera muy dinámica en una perspectiva de futuro. Es la que le va a permitir al mundo poder entrar en una ola verde, pero donde el desarrollo y las ganancias que hemos tenido en ese desarrollo, pues no se pierdan, cambiaron. Ya no será en este caso los hidrocarburos, será lo verde, será lo bio, lo que nos va a llevar a nuevos escenarios. ¿Qué oportunidades se presentan con derivados energéticos de la caña, con el aprovechamiento, por ejemplo, del bagazo y sobre todo el futuro del aprovechamiento del biogás, la urea verde y el hidrógeno? Yo creo que la caña realmente es un producto increíble y yo creo que caña de azúcar no le hace mérito a lo que realmente es. Para mí es caña de energía. Yo creo que la ruta energética de la caña es enorme, es el único, cuando llevamos a segunda generación, todos los carbohidratos, todas las posibilidades y fuentes, materias primas para producirlo son autosuficientes porque todas extraen lignina, pero la caña es el único que fácilmente permite su autogeneración, es decir, produce su energía para la autotransformación en los diferentes productos y mediante la producción de alcohol se abren las posibilidades de la vinaza que hablábamos anteriormente. Estamos trabajando en la producción de biogás para aprovechar la vinaza que tiene cerca de 160 miligramos de carga orgánica, es decir, es una fuente potencial de producción de biogás, asimismo fuente de producción de biometano, es decir, se abre la posibilidad tanto en la ruta energética a partir del bagazo o la lignina si fuera a ser de segunda generación, como a partir del biogás para producir urea verde o metanol. Y metanol en el caso a partir del hidrógeno, utilizando la energía del proceso mediante electrólisis para producir hidrógeno, que asimismo podría ser a través del agua que se saca de la deshidratación del etanol. Y llevándolo a un nivel más allá, pues pensamos en la posibilidad de producir queroseno sintético parafinado, como lo conocen en el mercado como SAF, que es el combustible sostenible de aviación, que mediante la ruta alcohol to jet, es decir, a partir del etanol, producir queroseno sintético parafinado, nos permite un porcentaje producirlo en queroseno y otro porcentaje producirlo en diésel sintético parafinado, que a diferencia del biodiesel es la misma molécula del diésel de hidrocarburos, es decir, no tiene la limitación en las mezclas por el punto de congelación, sino que puede ser reemplazado 100% por el diésel a partir del petróleo. Y eso obviamente pues, nos abre las puertas como energéticos para tener un modelo de economía circular en el que la misma operación agrícola pueda ser abastecida con el diésel sintético parafinado producido a partir del etanol. El foco actual de Bioenergy es estabilizar la empresa y producir 65 millones de litros de etanol en 2023. Darío Lizarralde y Ramiro Escobar visualizan el futuro y esperan que en los próximos 3 años se pueda llegar a más de 100 millones de litros, además de producir etanol para aviones. El país está muy interesado en desarrollar todo este tipo de productos. Entonces el futuro se ve muy interesante. La cantidad de productos o el valor agregado que se puede hacer. Lógicamente hay que invertir, hay que hacer el esfuerzo, pero esto tiene un potencial, no solo esto, sino una petroquímica. O sea, el futuro es extraordinario. Y lo más interesante de todo es que aquí hay tierra, hay mucha disponibilidad de tierra, que es muy importante para crecer. Entonces, bien, estamos contentos y entusiasmados. El potencial de tierra en esta zona del país que llamamos nosotros Altillanura y Orinoquía, pues es todo. Nosotros solamente en el departamento del Meta, que forma parte de esa Altillanura y forma parte de esa Orinoquía, puede haber cerca de 3 millones de hectáreas que se pueden sembrar de caña.
Si a eso le añadimos el bichada y le añadimos arauca y le añadimos inclusive el casanare, pues las posibilidades son muchísimo más. Ahora, por supuesto, no es el único cultivo. También está la palma, también está el cacao, también está el arroz, también está el marañón. Digamos que en esta zona del país que apenas se está descubriendo, increíble, siglo XXI, y apenas se está descubriendo el potencial de generar riqueza, de generar empleo, inclusive de generar propiedad para campesinos, para pequeños propietarios, es extraordinario. Ahora, pequeños propietarios de grandes cultivos, porque es que yo puedo hacer desarrollo social y generar propiedad en pequeños propietarios, pero que actúen como socios de grandes cultivos, porque en esta zona del país hay que trabajar en grande. Entonces, un pequeño propietario puede pertenecer a un proyecto de 1000 hectáreas y él ser dueño de 10 hectáreas, pero todo se trabaja conjuntamente. ¿Para qué? Para aprovechar las economías de escala. Entonces, no necesariamente un pequeño propietario es el que tiene una finquita pequeña de 10 hectáreas y le trabaja como él quiere, sino definitivamente qué es lo que genera más rentabilidad, más sostenibilidad y mejores posibilidades a esos pequeños propietarios de un gran negocio.